En este lunes 7 de agosto, lunes festivo y feriado en Valdepeñas, iniciamos Conecta con Valdepeñas hablando con las personas designadas este año por el Ayuntamiento como hijos predilectos de la ciudad: el empresario Jesús Merlo, presidente de la Asociación de Comercio y de Cruz Roja Valdepeñas los últimos 16 años, y el escritor Joaquín Brotons, uno de los rostros más reconocibles de la cultura valdepeñera. Hablamos también con un joven integrante de Ecologistas en Acción en nuestra ciudad, Javier Guzmán Telles, para comentar aspectos relacionados con el medio ambiente en Valdepeñas. Y acabamos ofreciéndoles íntegro el acto de inauguración de la nueva Plaza Viñalola, ubicada en el Paseo de las Tinajas, justo enfrente del pabellón ferial. Conecta con Valdepeñas les propone una próxima hora de entretenimiento. La Comisión Informativa de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas recientemente aprobó las propuestas de honores y distinciones que serán entregados en el acto institucional de las próximas fiestas de la vendimia y el vino de Valdepeñas el viernes 1 de septiembre en la Plaza de Bodegas A7. Entre estas personas distinguidas, en este caso con el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad, está pues uno de los rostros más icónicos de nuestra cultura local de Valdepeñas, que es nada más y nada menos que Joaquín Brotons Peñasco. Joaquín, muy buenos días, diremos, buenos días, por el momento en el que se graba esta entrevista. Y antes de empezar esta conversación, pues mi más ferviente enhorabuena. Muchas gracias, hombre. Por esta distinción, que además no es la única que has recibido en tu ciudad, en Valdepeñas, porque ya en 2014 fuiste también reconocido con la medalla de las letras Juan Alcaide. Efectivamente. Bien, pues en este caso, primero, ¿cómo encajaste o cómo recibiste la notificación del premio y qué ha supuesto para ti? Pues la notificación del premio, la verdad es que me sorprendió mucho porque no lo esperaba, ¿no? Y sobre todo me sorprendió más que fuera por acuerdo total de todos los grupos políticos, ¿no? Porque yo tengo por ahí una fama de poco menos que ser Durruti y entonces me sorprendió mucho que todos los partidos políticos, tanto el PSOE como Vox, como el PP, como Unidos Podemos, estuvieran todos de acuerdo en concedérmelo, ¿no? Pues lo cual pues lo agradezco muchísimo, infinitamente, y por eso ya te digo, únicamente que me sorprendió. ¿Entiendes que es un reconocimiento más a tu trayectoria como escritor o es un reconocimiento a tu persona como valdepeñero? Yo creo que es más un reconocimiento como persona. Y más que como persona, pues yo creo que de alguna forma, supongo, que esa Comisión de Cultura o de honores y distinciones que llaman también, pues de alguna forma ha reconocido que llevo 45 años publicitando Valdepeñas, en prensa, en radio, en televisión, y los últimos 10 años en internet. O sea, yo tendré publicado cerca de 1000 artículos y se pueden contar con los dedos de las manos en los que yo no aproveche para publicitar Valdepeñas, su cultura, sus museos, sus bodegas, sus cuevas, en fin, todo el valor, el patrimonio histórico y cultural que tiene Valdepeñas, que es inmenso, y entonces supongo que más o menos eso habrá influido también, aunque en cuanto a que sea por mi literario, pues no sé hasta qué punto la gente de Valdepeñas me ha leído a mí, porque yo soy mucho más conocido fuera que dentro, claro. O sea, lo que pasa que, bueno, pues yo siempre, mis artículos suelo terminarlos con mi página literaria, www.joaquinbroton.com, y ahí pueden ver que, en fin, aunque está feo que yo lo diga, pero modestia aparte, se me considera uno de los poetas vivos más importantes de Castilla-La Mancha. Tengo críticas de primera firma, como Pepe Hierro, Premio Cervantes, como Pablo García Baena, Premio Príncipe de Asturias, como Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y Premio Nacional de Poesía, en fin. Tengo unas críticas realmente impresionantes
que no tiene ningún otro poeta de Castilla-La Mancha. Ian Gibson ha escrito sobre ti. Ian Gibson, sí, el famoso biógrafo y estudioso de Lorca, escribió sobre mi último libro. Se publicó en el 2007, lo publicó la editorial Vitruvio, y el libro no me acuerdo. Adiós muchachos, ¿puede no, ser? Pasión y vida. Esa fue tu antología. Esa es la antología última, Pasión y vida, que recoge una selección de toda mi obra poética, de los 16 libros publicados, y que la hizo el estudioso de la poesía española, Pedro Antonio González Moreno, con un título muy irónico que a mucha gente le dio un poco de hablar, porque lo tituló La lírica de un griego exiliado en Valdepeñas. Un alejandrino en Valdepeñas. También te denominabas así. Sí, también. Pedro Antonio González Moreno. Sí, sí. A mí se me han puesto varios calificativos. También Rafael Inglada, un poeta y editor malagueño, me llamó Príncipe de los Lagares. y otro que ese fue el que más fue Pablo García Baena, el Premio Príncipe de Asturias de Literatura. Ese me llamaba, junto con Carlos Ruiz Padilla, el conde de Casa Padilla, el Cavafis de la Mancha. Y parece ser que es lo que más se ha quedado por los del Cavafis de la Mancha. Francisco Nieva también ha tenido tiempo para poder comentar tu obra. Sí, sí, Paco Nieva escribió, bueno, me presentó el segundo libro mío, Las Máscaras del Desamor, en Madrid, y sí, bueno, habló muy bien elogiando mi obra y mi valentía, pues yo publiqué unos poemas cuando podías ir a la cárcel por publicarlos. El grueso de tu obra se concentra entre los años 1977 y 1987, en esa década tan efervescente culturalmente, sí, en Valdepeñas y sobre todo en el conjunto del país, desde Poemas para los Muertos en 1977 hasta Reencuentro en el Sur, como decimos, 10 años después. ¿Qué dirías que es más importante en tu trayectoria como escritor? ¿Esa bibliografía poética de tus primeros años o toda la producción periodística, de prosa, de crítica, etcétera, que ha venido después en esas 4 décadas posteriores? Yo incluiría todo, ¿no? Porque poesía apenas escribo, tengo algunos poemas inéditos, pero poesía apenas escribo. La poesía se escribió durante un tiempo y ahora poesía apenas escribo. Pero vamos, cuando la gente insiste mucho, la mayoría con la mejor intención del mundo, de ¿por qué no escribes? No, eso es mentira. Yo no he dejado de escribir. Lo que pasa es que he escrito prosa, he escrito artículos, hago crítica literaria, hago crítica de arte. En fin, yo no he dejado de escribir nunca. Lo que pasa es que también han cambiado los sistemas. Yo ahora casi todo lo publico en Internet y muchas cosas en el Facebook, porque es que la vida ha cambiado. Entonces los periódicos de papel han desaparecido ya y la prensa digital pues normalmente quiere textos muy breves, porque la gente lee muy poco. Y yo es que cuando me pongo a escribir, pues sí, es como un río cuando empieza. Se lee muy distinto a la prensa de papel, que tú bien has sentenciado porque está finiquitada completamente. Sí, sí. Se lee distinto el papel conforme se lee la pantalla. Totalmente, totalmente. Hasta el extremo de que yo el 2017, cuando salió mi antología Pasión y Vida, a mí me mandó el editor las pruebas por internet y yo casi me echo a llorar. Yo le dije, por favor, mándame en papel las galeradas, como siempre, y yo los corrijo, porque si no esto, yo aquí no me entiendo. El internet está muy bien, pero como te estoy diciendo, y tú lo sabes igual que yo mejor, es para textos breves. Textos breves sí, pero un artículo largo, un texto largo en internet, no lo lee nadie. En internet lo que se busca es la foto, el impacto de la foto, y pierde foto. Eso lo sabes tú, que eres un profesional del tema. Una faceta tuya también recordada fue la de coordinador de la Galería de Arte de la Taberna Casa del Cojo. Sí. En esos años 90, primeros 2000, proliferó en determinados locales de Valdepeñas el convertirlos en centros de exposición, en centros de cultura. Eso se ha perdido absolutamente. Sí, se ha perdido totalmente, sí. Hubo, sí, unos años, efectivamente. El primero que empecé fui yo, en el Cojo. En el Cojo.
y luego ya hubo otros locales. Café como Local, el era Café otro. Local, que empezó a hacer, en fin, algunos, también otros bares más así de ambiente de gente joven, pusieron algunas exposiciones y tal, ¿no? Pero yo en el Cojo no recuerdo exactamente, pero creo que fueron 10 años. Fue cuando estuvo al frente Ramón y su hermano. Sí, era cuando la tenía Ramón Collado, el del Peral, de Casa Ramón del Peral, y entonces me dijo que, dice, bueno, aquí qué podíamos hacer y tal, y bueno, no te preocupes, y bueno, la idea se la di yo en un principio, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a aprovechar la galería, porque claro, ahora como Casa del Comendador es totalmente distinto. Hay una exposición permanente, bastante interesante, por cierto, pero entonces es que la exposición, cada mes, cada 2 meses se montaba una exposición de artistas diferentes. Y yo pues hacía todo, yo avisaba a la prensa, como sabéis que se hacía la rueda de prensa, leía la introducción del pintor, el catálogo si lo hacía, luego la clausura, en fin. Por aquella época casi 40 pintores, todos castellano-manchegos, y muchos de ellos, yo intentaba que muchos de ellos fueran pintores jóvenes que estaban empezando, porque claro, los consagrados en primer lugar, lo de exponer en una taberna parece que no le hacía mucha ilusión. Cuando Picasso, el pintor más grande que ha dado España después de Goya y Sorolla, pues Picasso exponía en Barcelona, en tabernas. Después de tu dedicación profesional, laboral, empresarial, en los negocios familiares, te incorporas ya en los años 90 al Ayuntamiento, al área de Cultura, Sí. donde desarrollas una interesante actividad en el Museo Municipal. Sí. ¿Qué destacarías y qué recordarías de esos años de trabajo hasta el 2017 en que te jubilaste? ¿Qué destacarías de esa amplia faceta Pues, y etapa de tu vida? Yo entré en el Ayuntamiento como cargo de confianza de don Salvador Galán. Entonces, pues, el título era así como muy pomposo, encargado de archivo, documentación y protocolo. Pero vamos, yo, como se dice vulgarmente, o sea, yo estaba allí de chica para todo, ¿me entiendes? O sea, que venían excursiones, pues las acompañaba, se iba a las bodegas, que entonces estaba abierto la bodega museo de Juan y el hermano Mejía, hacía absolutamente de todo. Luego también había una labor fundamental que era la de gabinete de prensa, en el sentido de leerme los periódicos y todo aquello que podía interesar al alcalde y a los concejales, fotocopiarlo y pasárselo. Por ejemplo, bueno, pues que venía en el Lanza de aquella edición de papel que había, pues en Tomelloso, que habían abierto tal historia, pues eso se lo pasaba al alcalde, o sea, al alcalde y al concejal de turno. Que era un tema de agricultura, pues al concejal de agricultura. Que era un tema de cultura, pues al concejal de cultura. En fin, depende de... Y luego ya hice de todo. Pero eso fue un inicio, o sea, los que Sí, más te eso recordamos fue- en el Ayuntamiento fue eso fue en un el Museo inicio. Municipal. Sí, eso fue un tiempo, porque claro, los cargos de confianza salimos con el mismo que entra. Exactamente. Entonces, cuando Salvador Galán se fue, yo fui al paro. El único que se quedó fue Cerceda, el secretario, porque el alcalde entrante, que fue Victoriano González de la Areja, le dijo que sí, que lo quería como secretario y se quedó con él. Pero yo no, a mí no le interesó y entonces yo fui al paro. Y estando en el paro, estuve casi un año en el paro, pues entonces salió una plaza para conserje del Museo de los Molinos, a media jornada. Y bueno, pues empecé a proveer la oposición y ahí empecé, pero claro, yo con media jornada no llegaba a fin de mes. Y entonces fue cuando fui a hablar contigo y con el señor Esquembre para Canfaldi. Y Buena memoria el amigo Joaquín Brotons. y me propusisteis efectivamente que yo hiciera la publicidad. Entonces empezamos a hacer unas entrevistas que ahora me dice la gente que le Una gustaba, sección muy bonita aquella. que la gente le gustaba mucho, porque yo entrevistaba a gente importante, o sea, modestia aparte, tengo relación con... Ahí hice yo entrevistas a Pepe Hierro, al Premio Cervantes, a García Baena, en fin, a gente muy importante dentro de... Además, muy surtido, porque había pintores, había poetas, había escultores, había músicos, había ceramistas, o sea, fue... Y entonces, bueno, pues tal la proposición vuestra fue que el periódico Canfali, tristemente ya desaparecido, pues ponía el papel
La impresión y el importe de la publicidad que yo hacía buscándome la vida y por medio de amigos y tal, que desde aquí aprovecho para darle las gracias, aunque ya se las di en su día, pues con eso conseguía llegar a fin de mes. Posteriormente ya salió una plaza para conserje para el Museo Municipal, para el nuevo. Pero ya a plaza, o sea, completo, la jornada completa. Ahí me presenté, aprobé y ahí me quedé ya hasta que me jubilé. No obstante, durante ese tiempo, yo estuve también un tiempo también en la Casa de Cultura. Entonces era Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol. En fin, que he estado por todas partes, o sea, menos en el Cerro de las Cabezas, en los demás de los sitios he ido a todos. Abro paréntesis para reivindicar un poco el Museo de los Molinos y de la Ciudad, Sí. Que es un centro, desde mi punto de vista, hasta cierto punto maltratado. Sí. Es un museo etnográfico, Sí. que es una delicia recorrerlo. Sí. Y sobre todo si cuentas con la compañía de una profesional, como por ejemplo Laura Alcaire, que hace su trabajo desde mi punto de vista muy bien. Es una joya a reivindicar y a recuperar, porque sí, aquello es el Guadiana, o sea, está unos meses abierto y unos años cerrado. Sí, eso yo soy de la opinión de que debería estar abierto siempre, porque además el sueldo de un conserje tampoco es tanto, con una persona se puede llevar perfectamente, y además es un sitio idóneo sobre todo para que vayan los colegios. Exactamente. Con los niños. Con los niños y no con los tantos niños, ¿me entiendes? La gente más mayor. Porque ahí está, de alguna forma, hay una documentación importantísima del archivo de don Eusebio Vasco, que lo compró don Esteban, que en gloria esté, y ahí hay una documentación importantísima. Aparte están los pintores del 19, está Hurtado de Mendoza, está Delicado Mena, está Núñez Peñasco, o sea, hay una documentación importantísima y eso debería ser casi una asignatura obligatoria de los colegios de GB. En los primeros años del siglo XXI publicas El vino de Valdepeñas en las tabernas de Madrid y hace varias presentaciones de ese libro, inclusive hay una segunda edición. Sí, se hace una segunda edición, sí. ¿Admite aquella obra una actualización? Muy difícil, porque ahí yo incluí 52 tabernas, cuando eran tabernas, me refiero, tabernas de vino Valdepeñas. Ahora de esas quedarán 12, 13, no creo que 14 queden, que se mantengan más o menos estructuralmente igual, pero eso ha cambiado muchísimo. La mayoría de ellas se han convertido en restaurantes y son restaurantes caros. Por ejemplo, yo qué sé, Carmencita, pues ahí va los poetas del 27, Lorca, porque además Lorca vivió en el piso de arriba y ahí se juntaban pues esos Lorca, Neruda, Aleixandre alguna vez, Miguel Hernández, aunque pertenezca a la del 36, pero tuvo más relación con los del 27, en fin. Todos esos sitios se han quedado. Luego está la, para mí, más importante y mejor que la más antigua de Madrid, que es la de Antonio Sánchez. Son de Paredes 13, que a esa le servimos el vino a mi familia. Concretamente con el vino que elaboraba mi padre, Francisco Brotón González, pues tenían tertulia semanal, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Julio Camba, José María de Cosío, Ignacio Zuloaga, Sorolla, Vázquez Díaz, Antonio Díaz Cañabate, Juan Belmonte, en fin, la élite, digamos, y bueno, concretamente Díaz Cañabate, que será amigo de la familia, pues fue el que escribió el libro Historia de una taberna, que está publicado por Espasa Calpe en 1947, y ahí elogia los vinos que hacía mi padre. Joaquín, vamos acabando y te pido un comentario o una reflexión sobre el plantel de personas que van a recibir el 1 de septiembre los honores y distinciones del Ayuntamiento de Valdepeñas. El resto de reconocidos. No sois no eres un solo nombrado hijo predilecto, está también
otra persona que es Jesús Merlo García. Sí. Ahí está la medalla de oro a las bellas artes Gregorio Prieto, en la persona de Bernabé Gilabert. Sí. Hay también un deportista que se lleva la medalla del mérito en Caridad Ortega, que es el ciclista internacional Fernando III. En fin, ¿qué te merece el resto de personas Pues, que junto contigo van a estar me en ese espacio parece de honor? que no es como otros años ha ocurrido, pero en este año sí ha sido bastante acertado la selección que se ha hecho para de alguna forma reconocerlos. O sea, Jesús Merlo es un hombre conocido en Valdepeñas totalmente, su labor como en la Cruz Roja ha sido excepcional. En cuanto al tema comercial, yo ahí ya no puedo hablar porque eso lo desconozco, ¿no? Pero vamos, es un hombre muy conocido en Valdepeñas y desde luego indiscutiblemente la merece tanto como yo. O sea, no. En cuanto al resto, pues Paquito Clavel ya lo conoce todo el mundo, es el más conocido de todos, ¿no? Paco Clavel no nació en Valdepeñas, él nació en Natoraz, un pueblo de Jaén, pero él ha vivido toda la vida en Valdepeñas y además tiene mucho interés por Valdepeñas. Y los hermanos León, pues los conozco de toda la vida. O sea, la persona que no, de todo el grupo, que no le pongo cara, no sé, es la medalla de Caridad Ortega, la del deporte. El joven ciclista. Ese muchacho no le pongo cara. Bueno, ya lo veréis, pero ahora mismo no sé quién es. Pero desde luego todos los seleccionados, o sea, la selección está hecho muy bien, no como otros años, que en fin, no vamos a dar nombres, pero ha habido cada petardo que, por Dios, Carmen. Muy bien, pues reiteramos nuestra enhorabuena, nuestra felicitación. Estaremos, por supuesto, allí en esta tarde, en ese acto institucional, en el primer día de la fiesta de la vendimia y el vino, y que te sigamos nosotros a ti, tú a nosotros, viendo a diario por esas calles de Valdepeñas del centro, y 71 años, pues a cuidarse toca. Muchas gracias, pero voy a decir un dicho que hace muchos años me dijo un valdepeñero que dice: cuando en Valdepeñas te empiezan a homenajear, o te has muerto o pronto te morirás. Así que esperemos que el dicho no acierte. Hay excepciones. Bien, pues lo dicho, un fuerte abrazo y nos vemos a diario. Vale, muchas gracias. Mejorar la educación ambiental a distintos niveles en nuestra población, en nuestro municipio, en Valdepeñas. Mejorar la limpieza viaria en nuestras calles y, sobre todo, revisar el diseño de nuestras nuevas zonas verdes, que en los últimos tiempos están proliferando para bien, en todo caso, en nuestro núcleo urbano y alrededores, son algunas de las demandas de la Asociación Ecologistas en Acción, presente en Valdepeñas con un grupo consolidado. En Conecta con Valdepeñas saludamos a Javier Elías Guzmán Tellez, miembro de Ecologistas en Acción. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y desarrollamos un poco algunos de estos asuntos. Promoción de la educación ambiental a nivel educativo y a nivel asociativo. ¿Cómo lo planteáis? Bueno, pues como todo el mundo sabe, no hay ningún cambio posible sin educación previa. Por lo tanto, nuestro colectivo considera que nos gustaría que el ecologismo en Valdepeñas no se dedique tanto a la denuncia, sino ser más proactivo y mirando al futuro, y para eso no hay mejor manera, es la única manera, de hecho, la educación. Por eso vamos a reunirnos con el Ayuntamiento para proponerles un programa educativo, sobre todo centrado en los colegios, basado en la educación ambiental. ¿Qué es la educación ambiental? Bueno, no es adoctrinar, como alguno pudiera pensar por allí, sino, en realidad, la educación ambiental no es sino enseñar conceptos de medio ambiente y sociedad, o sea, basados siempre en la ciencia y en la sociología, pero de una forma que sea amena, comprensible por todo el mundo y, sobre todo, basándonos en la idea de conseguir una Valdepeñas más ecológica, ¿no?
por eso, bueno, estamos preparando un programa para enseñar a los colegios, que esperemos que el ayuntamiento tenga bien darnos esa posibilidad. Y también, como decías, asociacionismo, con las asociaciones de vecinos nos gustaría reunirnos también, porque si bien cada vez hay más gente de Valdepeñas que pide más zonas verdes y más árboles, también es cierto que todavía sigue imperando, sobre todo en la gente de cierta edad, la idea de que el árbol estorba, que molesta, que ensucia, que las raíces levantan el pavimento. Es cierto que estas inconvenientes de forma puntual existen, pero también es verdad que es en verano quizá cuando más los echamos en falta, ¿no? Entonces es importante que entre todos se cree un diálogo y para que la gente, el grueso de la población, pida más zonas verdes y algo, un modo de vivir en Valdepeñas más acorde con los ciclos naturales. Introducir una actividad específica en los colegios en materia de educación ambiental no depende tanto del ayuntamiento como de la Consejería de Educación. Cierto, sí. Pero sí que hay un cauce, que son las actividades extraescolares y la Universidad Popular. Por supuesto, sí, por supuesto, sí. Bueno, el cauce de la Universidad Popular ya hemos estado en ello, yo mismo he trabajado en ello, pero sí nos gustaría llegar a un público más amplio. Yo personalmente he tenido allí alumnos maravillosos que espero que hayan aprendido, de hecho sé que lo han hecho, pero ¿quiénes son el principal enfoque para la educación? Todos sabemos que son los adolescentes y sobre todo los niños, y es allí donde queremos dirigirnos. Hablamos, si te parece, del estado de la limpieza viaria en nuestras calles. Hablábamos previamente, y me comentabas, en nuestras conversaciones previas en los días anteriores, que hay proliferación de acumulación, inclusive de escombros en la vía pública. Sí. Entiendo que hablas de caminos rurales que circundan Valdepeñas, ¿o tenéis localizado algún espacio donde ocurra esto? Cuando te hablaba de escombros, Julián, yo sí, por supuesto, me refería a los caminos rurales, que se ha denunciado abundantemente varias veces, no solo desde nuestra asociación. Bueno, se han identificado varias escombreras. En particular, hace ya 3 años denunciamos una inmensa anexa al antiguo vertedero en el Barranco El Ola. Yo personalmente recibí una notificación del ayuntamiento en que se me decía que se había identificado al propietario de tal terreno, que era la empresa Ralanco. Bueno, prefiero no dar un nombre porque no recuerdo exactamente. El caso es que se identificó, desconozco si se le multó, pero el caso es que ahí sigue el escombro. Yo pienso que el principio de quien contamina paga no es tan importante que pague monetariamente. Está claro que si ha incumplido la ley tiene que pagar una multa, pero lo más importante es que se revierta el problema que se hizo, ¿no? Pues ahí está el escombro. Además, en la cuneta de un humedal donde seguramente crían los anfibios, en un humedal que sabes que en una zona árida son, como la nuestra o semiárida, son los ecosistemas más vulnerables, ¿no? Y bueno, en cuanto a escombros, yo personalmente y más gente tenemos la impresión de que cada vez hay más escombros en los caminos rurales. También se han denunciado cerca del Peral, con incluso acumulaciones de amianto, que es cancerígeno. Y bueno, yo realmente pienso que la guardería rural, por supuesto que hace su labor, pero en esto debería de estar más, debería de ser mucho más perseverante y no ser tan pasiva, porque quien va por un camino y ve una escombrera ilegal sabe que todas las escombreras son ilegales, salvo las pocas que están delimitadas, ¿no? Y en cuanto a la suciedad en las calles, Julián, no sé si tú tienes esa impresión, pero a mí me da la impresión de que cuando yo era más pequeño, al menos, había mucha menos basura en la calle. Y no es que me fijara menos, es que realmente pienso que se está descuidando el tema de barrenderos. Y quizá incluso, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que también la gente tiene menos conciencia, de que se tira todo un poco, aun habiendo un contenedor, mucha gente lo tira a la basura donde le venga en gana. Esa es otra cosa que debe solucionarse, por supuesto, con educación. Ajá. Es, por un lado, función educativa y por otro lado, función punitiva, de castigo de
de la infracción. Evidentemente, toda la zona que has comentado, si nos situamos el sureste de Valdepeñas, Cerro de la Cocinilla, el Barranco de Erola, todos estos caminos que surgen desde el Cerro de San Blas en dirección sureste hacia Torrenueva, Cózar y demás. Esa es la zona, hay sí. acumulación puntual de focos. Era un caballo de batalla del ex añorado, ex concejal de Medio Ambiente fallecido, José Antonio Sánchez Erola, y lo es de su sucesor, de Gregorio Sánchez Llévenes. Pero el desafío es complicado. Hablando de 40.000 hectáreas de término municipal, que las conductas incívicas se puedan erradicar al 100%. Es que lo primero, evidentemente, erradicar las conductas incívicas es una cosa de medio plazo, a medio plazo, eso está claro, y se basa en educación. Pero lo primero, hay que empezar por identificar las escombreras, muchas de ellas ya están denunciadas, ya están identificadas, y llevar ahí camiones y recoger la basura, ¿no? Eso me parece mucho más sencillo que erradicarlo. Erradicarlo, evidentemente, hasta que la educación ambiental haga sus frutos, no hay otro medio que denunciar, y para eso hay una guardería rural. Otra de vuestras aspiraciones es la de hacer más fluida y más estrecha y más frecuente vuestra comunicación, vuestro diálogo con el ayuntamiento en materia medioambiental. En el momento en el que se graba esta entrevista, en el día de ayer, día 2 de agosto, se inauguraba la plaza de Viña Lola, a pie de la avenida del Vino, y allí Gregorio Sánchez Llévenes, el nuevo concejal de Medio Ambiente, ya nos comentaba, off the record, fuera de grabación, que sí que existe esa buena relación, esa buena disposición mutua por parte de vuestra entidad y por parte del ayuntamiento. ¿Le llevas la razón? Sí, bueno, esperemos que siga siendo así. A partir de septiembre queremos reunirnos con él, una primera reunión y las que hagan falta. Personalmente, varios de nosotros hemos tratado previamente con Gregorio, tenemos muy buena relación, por lo tanto tenemos esperanza de que todas las promesas que ya una vez nos hicimos con José Antonio Erola se puedan materializar. Desgraciadamente, por razones que sabemos, no se materializar con Erola, pero ahora esperemos que sí. Ahora que va a haber una nueva concejalía, esperemos que realmente el diálogo sea fluido y no queremos pelearnos. Siempre es mucho mejor llegar a acuerdos pacíficos, ¿no?, que estar denunciando con notas de prensa. Hay una cuestión que me vas a permitir, no es una cuestión capciosa que yo te planteé. Emitisteis un comunicado en relación con la nueva plaza de Viña Erola. Al mismo tiempo, 24 horas después, emitió otro, Unidas por Valdepeñas. El contenido es casi idéntico. ¿Es casualidad? Pues supongo que sí. Nosotros personalmente tenemos muy buena relación con Izquierda Unida, pero no sé si estás planteando la posibilidad de que, por ejemplo, nos hayamos reunido. ¿Una aspiración mutua? No ha sido así. No sé, yo creo que si hay ante las mismas cosas que denunciar, es normal que si tanto de Unidas Podemos como de Ecologistas en Acción estamos concienciados, ambas plataformas, bueno, en este caso una asociación y un partido político, denuncien, ¿no?, de la misma forma. También la forma de denunciarlo ha sido muy distinta. Nosotros hemos hecho una nota de prensa y al día siguiente de redactar esa nota de prensa vimos que ellos habían hecho un vídeo. No tenemos conocimiento de que una nota de prensa también. Claro, bueno, sí, imagino que también la terminología es coincidente, no voy a decir calcada, pero sí coincidente. Yendo un poco a la cuestión nuclear, ¿qué tenéis que criticar de ese modelo de espacios abiertos, de ocio, de recreo, que tiene un diseño muy parejo, ese que estamos comentando, el del frente del pabellón ferial, con el que está enfrente del antiguo Correos, en calle 6 de junio, con el que está enfrente de la UNED? Yo lo comparo, en un contexto urbano, sí, netamente urbano. Yo lo comparo, Julián, por ejemplo, con, si piensas en el Parque del Este, los parques, que en Valdepeñas es cierto que estarán en las afueras, cosa que no creo que sea necesario, porque creo que en el centro de Valdepeñas hay espacio de sobra para hacer no plazoletas, sino parques.
La primera diferencia evidentemente está en el tamaño de los árboles. Es lógico, si se abre una plazoleta nueva hay que poner árboles jóvenes porque son los que venden los viveros, es lógico. Pero el suelo no entendemos por qué tiene que ser roca pulida. Es una roca además súper pulida que cuando llueve la gente puede resbalar, niños corriendo pueden resbalar, ancianas, ancianos pueden resbalar, no pueden usarlo en días de lluvia y días de sol no te digo nada. Hoy, por ejemplo, que hace una temperatura súper agradable, que no parece agosto, sin embargo, ahora llegamos a lo mejor, no sé, que lleguemos a los 34 grados a las 6 de la tarde. No es mucho calor, pero claro que ocurre que si durante la noche esa roca está emitiendo todo el calor que ha acumulado, ¿quién va a ir por la noche a usar ese parque? Y por otra parte, si está al lado de la calle ancha, ¿no hubiera sido más lógico haber hecho unos muretes, enredaderas que lo aislaran un poco acústicamente, alguna fuente en el suelo? No sé, vivimos en un país con una tradición milenaria de jardines árabes. Está claro que no vamos a hacer la Alhambra aquí, pero podríamos utilizar un poco esos modelos. Por ejemplo, el parque que hay en Parque Plaza, que hay cerca de la plaza de la vía de tren en el canal, no sé cómo se llama. Plaza de Mayo, vivo allí. Es cierto, sí. Yo también, pero no sabía cómo se llamaba. Si bien para mi gusto podría tener mucho más árboles, pero esa fuente de mármol que tiene es preciosa. Y pienso que es mucho más bonito y crea mucha más armonía y bienestar que sencillamente hormigón o piedra pulida. Bien. Sí. No, por un poco conversar. Verano es verano y la Mancha es la Mancha. Con drenaje natural o con baldosas. Con baldosas te admito que evidentemente aquello genera un reflujo de calor. Pero dirías, por ejemplo, que plazas duras no hechas ahora, si no hechas, no digo siglos tampoco, pero sí muchas décadas atrás, la Plaza Constitución, Plaza Nueva, la Plaza de la Independencia en San Marcos, Paseo de la Estación, aquí ya sí que nos estamos remontando siglos, Bueno, Plaza de España. Son árboles muy grandes. Plaza de España, ahí los árboles son cíclicos. Plazoleta del Convento, ¿dirías que son sitios desiertos? La Plaza del Convento, bueno, más citado, ejemplos muy distintos. La Plaza Son plazas Nueva. duras, son lo que vosotros llamáis plazas duras. Plaza dura por el pavimento te refieres, pero sí, pero no me puedes comparar el convento y el paseo de la estación con unos árboles añosos, con una sombra tupida y maravillosa, con la Plaza Nueva, que es que, bueno, yo entiendo que se haya hecho un parking debajo y por eso no puede haber grandes árboles, pero es que no hay nada de sombra. Parece que solo sirve para que vayan ahí los quinceañeros a emborracharse en las fiestas del vino. Me parece promover una forma de uso público que no es la más adecuada desde mi punto de vista. Vuelvo a decirte, tú paseas por la calle, paseas por el Parque del Este o por el Parque Cervantes, que el suelo es albero o es tierra y que se riega, y la diferencia en grados por la noche puede ser de más de 5 grados. Hay quienes dentro del equipo de gobierno opinan que conviven el modelo, el diseño de zonas verdes, como tú propones, alicatadas, con otros modelos en donde hay más arbolado, hay un drenaje natural y que depende del entorno, del contexto urbanístico. Y así pues citan, por ejemplo, tú lo has mencionado, el Parque de las Infantas, el parque creo que se llama Lolita Tellez, en la zona del Nuevo Valdepeñas, parque que está muy frecuentado también por dueños de perros y demás. Adolfo Suárez es otro. Son parques totalmente naturales. En función de lo que tengan alrededor, se urbanizan, entre comillas, más o menos. ¿Compartiríais esta idea o pensáis que todos tienen que pasar porque tengan una arboleda densa y un drenaje natural? Bueno, se pueden hacer algo intermedio, por ejemplo, en estos dos que han hecho en la calle ancha, que me he pasado por ahí antes de venir aquí, se podría hacer hileras de baldosas adoquinadas, ¿no? Ya que el espacio es pequeño, con grandes arriates donde se plantaran césped que necesite poco agua o pues
plantas que florecen, plantas bajas como pensamientos que florecen en primavera, y sería un modelo intermedio, ¿sí? Junto a muros de enredadera de madre selva o falso jazmín, que aislaría acústicamente, crearía un ambiente mucho más íntimo y ayudaría a bajar la temperatura también con la sombra. Puede ser materia de otra entrevista el mes que viene el estado del entorno y el paraje del Peral y las Aguas. Si quieres esbozar alguna idea al respecto, o si quieres lo dejamos para dentro de un mes y lo desarrollamos. Tenemos que decir o recordar que nuestro compromiso, al menos una vez al mes con Ecologistas en Acción de Valdepeñas, es tener este tipo de entrevistas donde lancemos un discurso y una pedagogía relacionada con la educación ambiental en nuestra ciudad y analicemos el estado de nuestras zonas verdes, parques y jardines. Javier, como me digas. A mí me parece un tema de conversación perfecto. Son dos espacios súper queridos por todo Valdepeñero. Se conservan relativamente bien, si bien, bueno, ha habido agresiones muy importantes en la historia. Hace poco en la historia reciente me refiero, yo tengo 37 años y recuerdo que cuando tenía 15 años, si no me equivoco, talaron unos nogales bastante bien conservados en las aguas, y en el Peral, el otro día estuve ahí, me daba la impresión de que cada vez los álamos grandes y los plátanos están resintiéndose mucho con esta sequía. No sé si es que no los riegan, habría que verlo. Y recuerdo también que hace el otoño pasado o el anterior, no recuerdo ahora, se hizo una limpieza de cauce, que es algo que denunciamos porque consideramos que no es una forma de manejar los ecosistemas riparios como debería hacerse. Entonces, te tomo la palabra, Julián, y podemos hablar de eso el mes que viene. Pues Javier Elías, Guzmán Tellez, Ecologistas en Acción, muchas gracias por estos minutos compartidos en Conecta con Valdepeñas y quedamos emplazados pues al mes de septiembre. Perfecto, muchísimas gracias y que paséis buenas fiestas si no nos vemos. Igualmente os deseamos. Adiós. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este acto que hacemos de inauguración de este parque de Viñalola, de este nuevo espacio público con el que va a contar o con el que cuenta ya nuestra localidad. Como bien saben, uno de los objetivos que tiene el equipo de gobierno, y así lo ha demostrado durante los últimos 20 años que lleva Jesús Martín al frente de la Alcaldía de Valdepeñas, es la de dotar a nuestra localidad de nuevos espacios públicos al que se suma este parque de Viñalola y otros que próximamente pues también inauguraremos, como por ejemplo los espacios, esas plazas que hemos dotado en la calle 6 de junio. El objetivo que buscamos siempre desde el equipo de gobierno con cualquier actuación que realizamos es un objetivo de rentabilidad social para nuestros vecinos y vecinas. Y con este parque, igual que con otras muchas actuaciones, hemos buscado esa rentabilidad social. Rentabilidad social, por un lado, porque dotamos de este nuevo espacio de esparcimiento para nuestros ciudadanos en una zona, además que se está desarrollando mucho en nuestra localidad, esta zona norte de Valdepeñas. Como digo, es espacio de esparcimiento para los mayores y también para los jóvenes, para los más pequeños, con este parque infantil que tenemos con diferentes juegos y también que está dotado de suelo de caucho. Pero rentabilidad social no solo por ese disfrute que van a tener nuestros vecinos y vecinas en una zona que es muy transitada esta avenida, sino también porque gracias a esta actuación que se ha realizado hemos dado empleo a un total de 60 personas en nuestra localidad. Esta actuación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de diferentes administraciones, con el plan de zonas rurales deprimidas, en el que han trabajado
32 personas, y el plan de la Junta en el que se ha dado trabajo a 28 personas. Por lo tanto, digo que durante varios meses 60 personas han podido trabajar gracias a esos dos planes, con la colaboración de las diferentes administraciones y también del Ayuntamiento de Valdepeñas. Estamos hablando de una actuación cercana a los 2.000 metros y en el que se ha invertido algo más de 200.000 euros que han sido pues para el personal que venía financiado por los diferentes planes, y también los materiales, que es la aportación que ha hecho el Ayuntamiento de Valdepeñas. Recordar que esta actuación se realiza debido al desarrollo del sector 4 y en esa actuación venía una zona de esparcimiento, zona verde, que es esta en la que estamos, con esa cesión de este terreno que hoy podemos disfrutar todos los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Y bueno, pues aquí en estos 2.000 metros pues lo que se ha hecho es la demolición, la limpieza, desbroce, el saneamiento, alumbrado, agua potable, riego por goteo. También podemos ver la incorporación de 12 almeces y 6 olivos, además de 2 pérgolas que cuentan con parra virgen. Yo creo que hoy va a ser un día bonito previo a esa inauguración de la Feria de Agosto que tendremos mañana aquí al lado, y hoy vamos a disfrutar, pues vamos a hacer esa puesta de largo de la plaza que ya la han estado disfrutando diferentes vecinos y vecinas que pasan por esta zona. Lo vamos a hacer con un concierto de la agrupación musical Maestro Ibáñez, a quien doy en nombre de la Corporación Municipal las gracias siempre por su colaboración, siempre que el Ayuntamiento se lo requiere. Y si tienen alguna cuestión más, pues quedamos a su disposición. Gregorio, tanto Izquierda Unida, Unidas por Valdepeñas, como Ecologistas en Acción han puesto en tela de juicio, han cuestionado esta actuación, la creación de este nuevo espacio. ¿Tenéis algo que comentar? Sí, bueno, sobre el comunicado del Grupo Municipal de Unidas por Valdepeñas, en el que bueno, ellos hablan de una plaza dura, ¿no? Pues es una opinión, y sobre la libertad de opinión nada que decir, es decir, lo que opinan, pero sí hay que recordar que en Valdepeñas, si utilizamos el término plaza dura, conviven de forma histórica esas plazas duras, puede ser la propia Plaza de España, la Plazoleta Valbuena, o hasta el convento de los Padres Trinitarios, lo que es la loja del convento. Si hablamos de plazas duras, se podrían considerar plazas duras por el solado, ¿no? También tenemos, y yo creo que hay pocas dudas de cómo se ha desarrollado la Plaza de la Independencia en San Marcos, en la que todos recordamos su inauguración, y no tenía una vista diferente a la que hoy tiene esta plaza. Y hoy podemos ver y disfrutar de esa Plaza de la Independencia en su pleno esplendor. Pero conviviendo con esas plazas duras, tenemos plazas que ellos llaman de tierra o blandas, y tenemos pues el Parque Amapola aquí apenas no llega a 500 metros, o tenemos el Parque Adolfo Suárez a 300, o el parque aquí al lado también de Tello, y bueno, y más parques, Petra Kelly en la salida del cementerio, Las Infantas, luego por detrás está el Petra Kelly, que serían esas plazas o esos parques que ellos plantean. Es decir, que desde el gobierno municipal planteamos diferentes alternativas según las situaciones y los espacios que nos dotamos, pero en todos yo creo que se hacen, como bien decía Vanessa, para el disfrute de los ciudadanos, y la prueba está, yo cuando venía ahora para acá, la plazoleta o el pequeño espacio de la calle 6 de junio enfrente de la UNED estaba lleno de niños hoy disfrutando de esa zona de juego. Es decir,
bueno, que también hay que dejar que se desarrolle y luego pues ver. De todas maneras, bueno, quedan algunos detalles que por el tiempo en el que estamos no se han podido plantar, pequeños arbustos, algunos más detalles de decoración, etcétera. Pero bueno, yo creo que esta plaza y este espacio, como se concibió en su momento, porque no hay que recordar que en un principio la cesión del terreno estaba más al interior, y el gobierno municipal hizo las gestiones para que fuera a pie de la avenida Las Tinajas, para que fuera disfrute de toda la gente que pasea por la avenida Las Tinajas. O sea, esa fue la primera acción, sacarlo de más adentro hacia afuera. Y en ese sentido yo creo que pues sobre lo que pueda opinar, respetar, y bueno, pues una vez que se opine, si tienen propuestas, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. O sea, pues opina y luego pues las propuestas que tengan estamos dispuestos a aceptarlas también, a debatirlas al menos.